a nuestro complemento, ¿sí? En este momento ya coloqué el punto de grabación y entonces justo en este momento a las 7:27 de la noche damos inicio a nuestra última clase de materia de exportaciones y además de ello en un tema que seguramente les va a encantar y les va a ser, ¿cómo se llama? De, ¿Cómo se llama? De gran viabilidad durante toda esta trayectoria que hemos cumplido durante el mes de octubre, 40 horas de clase y demás. Entonces, fuera de la bienvenida, además de ello, me voy a permitir compartir pantalla en, ¿cómo es? En una hoja de Excel que ustedes ya están viendo. Por favor, me confirman. Sí, señor, ahí se está mirando. Sí, Muy señor. bien. Muchas gracias. Es la misma hoja de Excel que hace referencia a los incentivos a las exportaciones, el tema que correspondimos analizar el día miércoles pasado, que hoy la vamos a complementar con otros temas relacionados a los incentivos a las exportaciones. Pero antes de hablar de los incentivos propiamente de las exportaciones, consideramos un tema relacionado con las instituciones que participan en el comercio exterior colombiano. ¿Por qué las consideramos? Por dos o tres razones. La primera, porque es importante saber a quién acudir, en qué momentos y bajo qué condiciones para poder tener en cuenta una institución que puede ser el punto de apoyo para el desarrollo de una función comercial. Y sobre todo para apoyar ciertos procesos en los cuales nosotros estamos incluidos dentro de ese trabajo. Entonces lo que hice aquí dibujar geométricamente unas flechas, ¿cierto? Para poder indicar y para hacerlo de una u otra manera, una forma metodológica. Y dice, bueno, ¿qué será que el profesor nos quiere enredar con todas estas líneas? Y de, no, la intención no es esa. La intención es que usted de pronto lea, recuerde, analice, tenga en cuenta algunos elementos, archive este documento, ¿sí? O lo lleve a un portafolio de evidencias que usted de pronto puede tener ya con 5 o 6 documentos y algunos más que puedan considerar, que le pueden servir más adelante para muchas cosas. Entonces hablamos de Bancoldes como una entidad de crédito. Entonces aquí partimos del segundo elemento. Si el primero es conocer la institución, el segundo es que esa institución también es un objeto de crédito y un objeto de apoyo como tal. Es un incentivo para poder vender en el mercado internacional todo tipo de bienes, excluyendo un poco el tipo de café. Sin embargo, bajo las circunstancias, Bancoldes presta al sector exportador, apoya al sector importador, pero de los clientes que tiene el exportador en el exterior, desde con crédito, desde por aquí hasta por allá, ¿cierto? Es decir que ustedes aquí, según el resumen general, es que a pesar de que hay líneas de crédito y que además hay unas grandes ventajas y que hay unos tiempos que son flexibles y que además de ello las tasas de interés son muy bajas, ustedes deben tener a Bancoldes en el portafolio como una de esas entidades que va a apoyar sus estrategias de ventas en el mercado internacional. Además, será una institución que la va a hacer a usted crecer desde todo punto de vista. Es decir, que Bancoldes puede ser el mecanismo también para que usted desarrolle las posibles negociaciones con el exterior, ¿sí? Que de pronto pueda tener en el futuro con base en algunos clientes que ya ha conversado, con algunos que están muy interesados en los productos, pero que todavía como que ese paso no se ha dado. Entonces, es probable que su empresa necesite toda una reconversión empresarial e industrial y entonces bienvenida con crédito de Bancoltis. Tocamos al tema de ProColombia, una institución que antes tenía el nombre llamado Proexpo cuando pertenecía al Banco de la República, que a partir de la apertura del año 90 cambió su nombre por el de Proexport Colombia y se ligó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y que después continuó allí, pero cambió el nombre por el de ProColombia, y que en esencia pues hace estas funciones, y que actúa también como un incentivo al sector exportador. ¿Por qué? Porque el sector exportador se beneficia de lo que hace ProColombia dentro y fuera del país. Al principio sin costo, pero más adelante cuando el exportador ya tiene presencia en los mercados internacionales, ya ha firmado contratos, ya tiene ventas, entonces ya esa empresa ya no deja de, o sea, ya deja de ser subsidiada por el Estado a través de ProColombia, sino que por el contrario, pues ya hace un aporte que también
resulta ser muy económico en la participación en las diferentes negociaciones que se hagan en el exterior de sus productos o de sus servicios como tal. Entonces es bien válida, es un tema muy interesante porque la promoción de ProColombia, pues es esta, promueve las exportaciones de productos no tradicionales y del sector servicios en el exterior. Entonces, dicha fuente, damas y caballeros, son elementos claves, ¿cierto? Entonces, cuando decimos productos no tradicionales, estamos hablando el 97 o 98% de los productos que Colombia vende en el mercado internacional. ¿Cuáles son los productos tradicionales? El café, los hidrocarburos, las esmeraldas y va a decir todo tipo de piedra preciosa, porque esas cuatro piedras preciosas que existen en el mercado, una son las esmeraldas, la otra son los diamantes, la otra son los rubíes y por último son los zafiros, o sea, no hay sino cuatro en el mundo entero. El resto son piedras semipreciosas, que esas sí las promueve. Un gran productor de piedras semipreciosas se encuentra en el Brasil, en un municipio que se llama Ouro Preto, a 1 hora al este de Belo Horizonte, la capital del estado de Minas de Gerais, en el Brasil. Allá tuve la oportunidad de estar y encontré pues una fuente muy importante, muy organizada y muy bella de un municipio que es patrimonio histórico de la humanidad otorgado por la UNESCO y que hace que efectivamente cuando uno va, por ejemplo, a Belo Horizonte, es de visita obligada a ir allá y a comprar piedras semipreciosas. Entonces allá traje una gran multiplicidad de amatistas, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo ya los nombres de las piedras semipreciosas, pero con base en ello, para esa época, inclusive algunas en el momento de llegar al aeropuerto El Dorado, rápidamente las vendí, las negocié y demás, y entonces esos productos que son tradicionales pueden ser objeto. Sin embargo, retomo aquí que los productos tradicionales de exportación de Colombia son el café, y entonces no lo cubre ProColombia. Tampoco los exportadores de esmeraldas, diamantes, rubíes y zaferos, tampoco los promueve ProColombia. Y el tercer elemento que hace referencia a la no participación son los hidrocarburos. Entonces, ¿por qué? Porque para eso está la empresa colombiana de petróleos de Colombia, Ecopetrol, que hace un trabajo también en el exterior apoyando la venta internacional del bien. De paso, hay otros productos que Colombia no permite la exportación, pero ya es porque es prohibida como tal, ¿sí? El resto, pues, es una estrategia que utiliza ProColombia para el desarrollo ¿cómo se llama? De que los productos exportables puedan tener una participación. Y estamos hablando del 97% del arancel que exporta Colombia a diferentes partes del mundo, con diferentes socios comerciales que son los países. Hablamos también del Banco de la República, pero del Banco de la República hemos conversado durante todo el tiempo, las 40 horas de clase que hoy estamos culminando, las referimos exactamente bajo este esquema. Y estamos diciendo que el banco es el Banco Central, el banco de bancos. ¿Por qué? Porque trabaja mecanismos de redescuento también, ¿sí? Nació en 1923, en marzo 22, y se encarga de estas tres funciones. Bueno, el Banco de la República tiene 1000 funciones, pero estas tres son las que yo extracto desde el punto de vista internacional. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista política monetaria, pues se emite el dinero con base en la producción. Y uno de los elementos claves para la producción son las exportaciones, porque las exportaciones generan divisas y estas a su vez se convierten en moneda nacional. Igualmente la política financiera y la política cambiaria, que tienen que ver con todos los elementos claves en materia de comercio exterior y que son fuentes para nosotros muy importantes en el desarrollo de la política internacional. El Banco de la República está compuesto por 7 expertos, ¿sí? En su junta directiva. Antes se llamaba Junta Monetaria del Banco de la República, pero a partir del año 90 cambió su nombre. Antes eran 5, ahora cambiaron a 7. Siempre en términos generales, es un número eh, impar de jurados, o sea, en este caso de junta directiva, para que efectivamente las decisiones no queden parcializadas. Está el gerente general del Banco de la República, el ministro de Hacienda y Crédito Público, el señor ministro o la señora ministra de Comercio, Industria y Turismo, el director general de Bancoldes, el director general de Proexpo, en este caso de ProColombia, ¿sí? Un delegado también
de la Dirección General de la DIAN de Impuestos y Abonos Nacionales, y un delegado del Estado colombiano para completar los 7 expertos de la Junta Directiva del Banco de la República, que se convierten también en la Junta de Comercio Exterior del país. De la misma manera aparece el Ministerio de Comercio, que también hablamos de él. A esta entidad están adscritas las entidades llamadas ProColombia y fuera de eso Bancoldex. Es decir que ahí está la gran participación del ministerio en función de las exportaciones del país. Promueve la industria, la empresa, el desarrollo, el crecimiento, ¿sí? Fortalece la industria nacional, busca hacer que nuestras empresas sean mucho más competitivas y obviamente promueve el turismo como una fuente importante para el desarrollo del comercio exterior. Nosotros tenemos esa figura del departamento del Quindío, gracias a Dios. Hemos crecido desde el punto de vista del turismo, tal vez de carambola, pero gracias a una primera inversión generada en la década de los 90 en el departamento a través del Parque Nacional del Café, el Parque de la Cultura Cafetera, ¿sí? Que yo sé que ustedes todos conocen y que cuando vuelvan aquí ustedes me van a llamar a Armenia y van a decir, profe, estamos por aquí, me gustaría conocerlos, saludarlos, ¿sí? Y entonces ahí mismo yo trato de caminar por los lados donde ustedes están para generar esa oportunidad también. Es decir, que a partir de aquí, de tener el Parque Nacional del Café, que es único en Colombia, ¿sí? Digo único y hago énfasis en él porque aparece un parque del café en una ciudad vecina, pero no, eso es un parque de atracciones mecánicas, ¿sí? Que tiene algunos productos oxidados y no, eso no tiene características. Este es un parque de la cultura cafetera en Armenia, especialmente en Montenegro, departamento del Quindío, y que le abrió las puertas al turismo nacional e internacional. De aquí nosotros empezamos a crecer en muchos aspectos, en formación, en capacitación, en direccionamiento y demás. Y entonces, en menos de 30 años ya hay un aeropuerto con características internacionales, con 3 o 4 vuelos semanales tal vez con más, con unos 7 vuelos semanales de internacional, con unos vuelos charter que llegan directamente al aeropuerto internacional del Edén de Armenia, ¿sí? Y concretamente con un sinnúmero de pasajeros que vienen a conocer el Parque Nacional del Café, sus beneficios, los pueblitos más importantes de la región que se han vestido turísticamente, como es el caso de Salento y como es el caso de Finlandia, y que definitivamente hacen que esos dos municipios se lleven la parte autóctona de nuestra región hacia el turismo internacional. Todo esto con una fuerza directamente del ministerio, ¿sí? Encaminada a fortalecer el turismo que cada una de las regiones tiene. Por eso es importante los parques temáticos, porque ayudan, fortalecen y demás. Y en este caso, el Parque de la Cultura Agropecuaria Panaca y el Parque del Café son la fuente principal para el desarrollo. Además, ya tenemos otros 5 o 10 tal vez productos financieros del carácter turístico que ayudan muchísimo a la fortaleza del sector del que estamos hablando. Porque es importante también el ministerio desde el punto de vista del comercio exterior, porque en materia de importaciones, a través del viceministerio de Comercio Exterior aprueba las importaciones. Entonces, cuando estas son de licencia previa, o sea, cuando requieren un visto bueno previo o antes, ¿qué significado es? Que parte como del 5% del arancel está en licencia previa. Entonces, esos productos que normalmente pueden ingresar al país necesitan un visto bueno antes de. ¿Sí? El resto no hay ningún inconveniente, mientras que estos señalados como licencia previa, que son unos pocos del arancel, requieren primero autorización del Viceministerio de Comercio Exterior, sustentado allí para que efectivamente autoricen la importación. Y segundo, cuando son importaciones de las entidades del Estado, automáticamente también se necesita que efectivamente sean aprobadas previamente por el ministerio, porque las entidades del Estado, todo lo que importe, absolutamente todo, así sea en libre importación, se convierte en licencia previa. Entonces, el viceministerio es el que debe ejecutar ese proceso. Entonces, es el tema que nosotros tocamos con base en el ministerio, pero igual, el INVIMA y el ICA como entidades que otorgan el visto bueno a las importaciones y exportaciones según el renglón económico al que haya lugar dentro del proceso comercial, ya sea con un producto de generación totalmente agroindustrial, ¿sí? O
o que sea simplemente algo que tenga que ver dentro del desarrollo del comercio exterior en materia de productos agropecuarios o del sector pecuario solamente. Hablamos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, una entidad que promueve la exportación de café en los mercados internacionales, que ha invertido mucho dinero para conocer los mercados, que sabe cómo atenderlos, qué características tiene cada uno y bajo qué parámetros nos debemos dirigir nosotros a los mercados internacionales con base en la propuesta de la federación. Otorga el permiso para la exportación de café, se ajusta, ¿sí? Además le otorga el visto bueno con pruebas de tasa al exportador y fuera de eso le otorga el carnet prácticamente de exportador a aquella empresa jurídica, ¿sí? Que efectivamente lo solicite con base en un criterio como tal. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo miramos desde un punto de vista que allí su componente más importante es la DIAN. Y dijimos que la DIAN pues tiene, ¿sí? Tiene dos ejercicios, uno que es desde el punto de vista de impuestos y el otro que es desde el punto de vista de aduanas, y que hay lugares donde ejerce las dos funciones, pero que hay lugares donde solamente ejerce una sola función. En el caso, por ejemplo, de Ibagué o de Neiva, el caso también del Chocó, el Cauca, Nariño, Nariño no, el Cauca, posiblemente el Caquetá, Putumayo, algunas otras regiones, solamente hay una función desde el punto de vista tributario, más no aduanero. Y entonces, desde el punto de vista del aduanero, ejerce con el tema de la nacionalización de las mercancías y el despacho aduanero de las exportaciones. Y lo hace por tres tipos de aduanas: las marítimas, las fronterizas, las internas, que por su nombre lo indica, pues hay en algunos lugares descritos como tal. Aprueba la calidad de agentes de aduana y la calidad de forwarders, pero además, aprueba la calidad de comercializadoras internacionales, que se me había tocado, bueno, se me había olvidado, pero de todos modos ya las vamos a considerar. ¿Ve? Pero también las aprueba la DIAN. Eh, Genera capacitación y formación, cobra derechos de aduana, el arancel IVA, ese es el concepto. También cobra multas si las hay, ¿sí? Y además de ello, se tramitan allá ya sea los formatos 500 por importaciones y los formatos 600 por exportaciones. Este es el resumen de la clase nuestra el día miércoles, ¿sí? Que ya ustedes tienen el enlace, está ahí en el chat. Además de ello, tienen esta fuente que les voy a entregar ahorita y fuera de eso, una cordial trámite y demás. Vamos a hablar de nuestra segunda parte el día de hoy, que hace referencia a los incentivos a las exportaciones, propiamente dicho, que es lo que tiene este recuadro y que en este momento a las 7:46 de la noche, ¿sí? Pues nos disponemos a empezar para culminarlo rápidamente, pero con buena comprensión. ¿Por qué? Porque existen ¿cómo se llama? Estos incentivos a las exportaciones. ¿Esos qué tal? Sí. Y los vamos a clarificar. Aquí está el 1, ¿sí? El 2, el 3, el 4, 6 y el 7. No recuerdo en este momento que haya más. Pero bueno, bajo este criterio, pues de una vez trabajamos. Y entonces aquí les coloqué una carita feliz porque ya los vimos. Ya vimos el 4, 5, 6 y 7, imagínense. Entonces, empecemos por el 7 cuando hablamos de los acuerdos internacionales de comercio, cuando hablamos del nuevo orden económico mundial, cuando consideramos que Colombia tiene acuerdos, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y demás, y hablamos que Colombia tiene acuerdos con diferentes partes del mundo. Y dijimos que es necesario que ustedes, si están pensando vender en el mercado internacional, consulten al país que van a vender si hay un acuerdo que tenga ciertas condiciones para sus productos hacia el país de la demanda que está pensando como tal. Entonces es válido tenerlo en cuenta y es válido pensar en él. Me alegra mucho esta gran acogida del día de esta noche. Excelente. Total felicitación para ustedes y me parece muy contento a mí también con este tema final. Excelente. Los acabo de ver y observar aquí abriendo ¿sí? ¿Cómo se llama? El tema aquí de la pantalla nuestra. Pero me pongo muy contento porque efectivamente tenemos una muy buena audiencia esta noche, ¿sí? Caso contrario, yo pensaba que iba a ser un poquito más difícil porque hoy es viernes, es complicado un poquito el tema por el fin de mes a raíz del Día de los Niños, niños o brujas, brujas, bueno, en fin.
¿sí? O algo similar. Pero bienvenidos. Hablamos de la devolución del IVA cuando hicimos un ejercicio, ¿sí? Quizás de pronto por ahí una pregunta que por qué contablemente pues, se convierte en una devolución y contra qué cuenta la vamos a ajustar. Y resulta de que sale un dinero por compras, pero reingresa nuevamente al estado de ingresos como otros ingresos. No hay que abrir una cuenta que se llama errores por encontrar, ni mucho menos, pero que hay que aprender. Tal vez aquí hacemos una recordación que hay que aprender en este tema de la devolución del IVA en qué momento vamos a ejecutar nuestras exportaciones para poder tener el tiempo suficiente en que en el momento en que se ejecute la exportación podamos nosotros recuperar el IVA en el siguiente periodo fiscal, ¿sí? Entonces, eso se convierte en un aspecto logístico importantísimo, ¿sí? Que también se convierte en un modelo para asesorar a un cliente pensando en unas condiciones comerciales. Entonces voy a repetir ello. El empresario muchas veces dice, claro, yo no me puedo perder las utilidades que se reflejan en la recuperación del IVA invertido, si es que he invertido IVA. Y en segunda instancia, pues yo puedo descontar el IVA en la declaración de IVA automáticamente, si solo si yo tenga ventas en el mercado nacional durante el periodo, ¿cierto? Y entonces, como yo tengo venta en el mercado nacional durante el periodo y normalmente sabe cuánto vende, cuánto puede recuperar. Y puede recuperar de pronto el 100% del IVA que puede invertir en materia de los productos exportables. Entonces, tema que nosotros también tocamos, hicimos un ejercicio con respecto a ello, lo miramos desde el punto de vista de las ventas de sillas de montar y entonces nos ayudó muchísimo. La promoción en el exterior que la vimos el día miércoles pasado, lo mismo que el crédito blando, son elementos también que hacen parte de algo que se denomina los incentivos a las exportaciones y que acabamos de hacer un recuento general. Solo nos quedan estos tres, nada más. Es decir, hoy tenemos una clase corta, sencilla, sustanciosa, pero ya saben ustedes que efectivamente la metodología que estoy orientando seguramente ha servido muchísimo para poder abarcar una temática tan importante en solo 40 horas en materia de exportaciones y que le reunimos un temita que tiene que ver con el café, que es muy importante en la norma, y que le reunimos también un tema relacionado con las importaciones. Entonces, suma realmente mucha función. Damas y caballeros, vamos a hablar del primero, segundo y tercero, que hace referencia a las comercializadoras internacionales. Y entonces vamos a colocarlas aquí, ¿cierto? Las comercializadoras internacionales. Comercializadoras internacionales. Conocidas normalmente hoy en día como CIs. ¿Sí? Así, CI. Pero antes, coloquémoslo aquí antes, recibían el nombre de Sociedades de Comercialización Internacional. También antes pertenecían al Ministerio de Comercio, ¿sí? También se llamaba Ministerio de Desarrollo Económico, ¿sí? Pero ahora, hoy en día, las aprueba la DIAN, ¿cierto? Tiene injerencia directa sobre la DIAN, es decir, son aportes que realmente hace la DIAN en este sencillo, ¿cómo se llama?, proceso. Fueron creadas en Colombia a través del decreto 2245. El decreto 2245 del año 2011. Año 2011. Pues hay que pensar que efectivamente en la década de los 90 también se crearon las sociedades de comercialización internacional, que de una u otra manera tienen una diferencia con la CI. Sin embargo, después se unificaron y a partir del del decreto 2245 del año 2011, las CI tuvieron, como llamo, un auge enorme en el mercado nacional, ¿sí? Porque ¿cómo se llama? Los expertos en asuntos internacionales y de comercio exterior dijeron, si nosotros creamos una así nos vamos a llenar de plata. Y ahorita de que una cosa es crear y tener la calidad de SI y otra cosa es promoverla dentro de los procesos comerciales. Sin embargo, es una oportunidad. Fue reformado a través del decreto
1083 del año 2015. Y finalmente, el decreto que hace referencia a que las cobija como tal, ¿sí? Está en el 1451 del año 2017. Del 2017. Entonces, digamos que históricamente esto es proceso. ¿Y en qué consiste? Consiste en que una empresa, ¿sí? Es decir, que se dedica a asuntos comerciales, o sea, el objeto comercial, bueno, también a objetos industriales, digamos así, empresa, ¿sí? No incluye solamente la parte comercial, sino también la parte industrial, ¿sí? Con su correspondiente registro mercantil, pues sobra decirlo, ¿cierto? Pero además de ello, con su correspondiente RUT, ¿sí? Y otros, ¿cómo se llama? Y otros documentos que deben acreditar ante la DIAN. La DIAN aprueba la calidad de CI. Calidad de CI. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Que antes era el ministerio el que aprobaba, pero hoy en día la DIAN es la que hace el trabajo directamente, pero además hace el control, ¿sí? Como tal. Con ese significado estoy dando a conocer de que definitivamente se necesita de que primero que todo la empresa haya tenido un trabajo en el mercado para después adquirir la calidad de CI como fuente principal para el desarrollo de una comercialización internacional de los productos. No sin antes decir que no es que no pueda exportar, ni mucho menos, y que uno para exportar tiene que convertirse en CI, no. La empresa puede ser exportadora y puede participar de los mercados internacionales sin ningún inconveniente, puede desarrollar ventas internacionales, puede apropiar todos los negocios sin tener en cuenta esa figura, porque es todo exportador. No se necesita adquirir la calidad de CI para vender. Lo que pasa es que cuando una empresa adquiere la calidad de CI es porque va a hacer otras cosas. ¿Cuáles? La primera es exportar. La segunda es conquistar mercados internacionales. Mercados internacionales. La tercera, hacer programas de inteligencia de mercados. Inteligencia de mercados. Mercados internacionales. La cuarta, bueno, promover las ventas y la producción. Digamos que ese es como un sentido muy práctico del desarrollo. Pero para poder hacer esta función, damas y caballeros, las comercializadoras internacionales generan unas características especiales, pero que el gobierno también le entrega a las comercializadoras una serie de incentivos para poder apoyar este proceso. Por eso las comercializadoras internacionales juegan papel importante en la calidad ¿cómo llaman?, de incentivo a las exportaciones. ¿Cuáles son esos incentivos de la CI? Incentivos de las CI. Entonces podemos enumerarlos aquí. La primera es que compra al proveedor sin IVA. Para ello, expide, ¿sí?, el certificado al proveedor. Entonces, cuando la DIAN otorga la calidad de CI a una empresa, ¿sí?, y esta se identifica dentro del objeto social con el nombre de la empresa tal, y tal, CI, entonces ya sabemos que efectivamente la DIAN hizo un trabajo interno con la compañía para poder acceder a la calidad de CI y que a partir de ahí, efectivamente, la compañía se va a dedicar a otras cosas más adicionales que están fundamentadas en estas cuatro ¿qué?, funciones. Y que para poder hacer ello es que la CI
cada vez que compra el proveedor, pues no le paga el IVA. A cambio de que no le pague el IVA, al proveedor simplemente le expide un certificado al proveedor que le va a acreditar efectivamente de que la mercancía comprada, ¿sí?, la puede adquirir sin IVA porque tiene una calidad de CI. Obviamente ese documento, ese certificado al proveedor, ¿cierto?, es aprobado por la DIAN, ¿sí? Certificado aprobado por la DIAN, ¿sí? Como cuando se aprueban las facturas comerciales, ¿cierto?, que tienen los formatos y que además tienen la numeración, ¿sí? Entonces existen un par de oportunidades para poder desarrollar esas figuras. Además de ello, de comprar, entonces pues simplemente le permite obligar, para ello es que cuando la mercancía las compra, ¿sí?, obligatoriamente está dedicado a la exportación de bienes, ¿sí?, de los bienes que compra, ya sea en su forma natural o en su acondicionamiento, o ya sea con una transformación, porque las empresas pueden ser industriales y transforman las mercancías hacia los mercados internacionales, ¿sí? Entonces, hacen que ese trabajo se dé para ello, ¿sí? Eh, la idea central es que las comercializadoras internacionales apoyen a través de estudios de mercado, pero que fuera de eso, ¿sí?, contribuyan, ¿sí?, contribuyan con la generación de divisas. Concretamente, pues esa es la forma en la cual las comercializadoras internacionales dan, como llama, origen a ese proceso, ¿sí?, y fomentan algo. Pero, ¿qué más sucede? O sea, ¿qué reciben las comercializadoras internacionales por parte del Estado? ¿Sí? Lo mejor, voy a escribir aquí, que reciben la SEI. En términos generales, la DIAN supervisa o vigila vigila cómo es el Estado. ¿Sí? Pero además de ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque como está comprando sin IVA, automáticamente debe estar vendiendo el producto obligatoriamente. Producto que compra sin IVA es producto que vende, ¿sí?, en el mercado internacional. Las sí también pueden hacer, como llama, aspectos correspondientes a la devolución o al descuento del IVA, ¿sí?, al descuento de IVA. También reciben apoyo de Bancoldes, ¿sí? Es casi prioritario, o sea, Bancoldes ya las tiene, como llama, dentro del eje central. Igualmente la promoción ¿cómo es?, de ProColombia, ¿sí?, es fuente también importante. Una CI creada o facultada por la DIAN para hacer CI, automáticamente reportada a ProColombia y a Bancoldes para que de allí reciban absolutamente todo el acondicionamiento y se vuelven empresas que seguramente van a ser muy importantes para el desarrollo de las exportaciones del país y que son fuente importante para poderle comprar al productor y vender las mercancías en el exterior. Digamos que esa es la fuente hoy en día para ello y que simplemente pues, es una gran empresa para vincularla con el sector externo de la economía. Este es, digamos, nuestro primer punto fundamentado en algo que se denomina las comercializadoras internacionales, tipo CI. En segundo lugar están las zonas francas. Las zonas francas. Zonas francas. Estas tienen una historia muy simpática, ¿cierto? Han evolucionado muchísimo gracias a los procesos de aperturas. Son muy importantes para el fomento del comercio exterior y ya vamos a hablar por qué. Las zonas francas fueron creadas a través de la Ley 105, la Ley 105 de 1958. ¿Sí? La primera de ellas fue la zona franca de Barranquilla, ¿sí?, en Colombia, ¿cierto? Pero fíjense que estamos hablando de 1958. A partir de ahí, en el decreto ley 444 del año 67,
las zonas francas tuvieron un papel importante en el desarrollo del comercio exterior y entonces ya se crearon otras, ¿sí? Como la zona franca del Mamunal en Cartagena, la zona franca de Santa Marta. Había una zona franca en el Pacífico, pero se cambió de esa del que tenía Buenaventura, pero ya vamos a hablar de ella, ¿sí? Y otras circunstancias. Posteriormente, a través de los procesos de apertura en el año 90, la ley séptima y la ley novena, séptima, y la ley novena del año 91 lograron impactar en el modelo también de zonas francas, pero antes de ello hubo un decreto que efectivamente modificó la estructura de las zonas francas porque venían en un proceso de decadencia. Sin embargo, el auge que tiene hoy en este momento las zonas francas ayudan muchísimo al fortalecimiento de la generación de divisas para el país. ¿Por qué? Porque hasta finales de la década, de la última década del siglo pasado, o sea, por ahí en el año 98, 99, incluyendo la primera década de este siglo, solamente había 9 zonas francas, tal vez 10 nomás. Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Río Negro en el departamento de Antioquia, Bogotá, Bogotá. En Cali normalmente han habido dos, ¿cierto? Que es la zona franca del Pacífico que queda en Palmira. Ah, no, que queda en Cali. Y la zona franca de Palma Seca que queda en Palmira. Pero están a diferencia de 10 minutos cada una. Entonces aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con la zona franca de Cúcuta, de Cúcuta. Y la zona franca del eje cafetero. En la Tebaida Quindío se completan las 9 zonas francas de las cuales estoy conversando, ¿cierto? Es decir, que quizás de pronto en materia de zonas francas el país todavía no había evolucionado mucho. Se creía que de pronto con estas el país podía de pronto participar de una serie de, ¿cómo se llama?, de compromisos con el exterior y de apertura de mercados y de fortalecimiento del sector externo de la economía. Pero realmente no ha sido así. Claro que el aporte de Barranquilla, Cartagena, por ser puerto como tal y ser un centros productivos, pues da origen a ello. Lo mismo que Bogotá por ser una ciudad muy grande, que es la ciudad de todos, ¿sí? Pues allí están los centros de producción más importantes y los camiones suben hasta allá con mercancías y salen de ahí con destino al exterior también. Río Negro, porque pues Medellín ha sido importante aporte en el desarrollo industrial, lo mismo que Cali, entonces ahí están las ciudades que de otra manera han aportado al desarrollo de las zonas francas. A la par siempre han habido también unas zonas francas de carácter turístico, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es una zona franca de carácter industrial, ¿cierto? Inclusive comercial, pero también ha habido unas de carácter turístico, ¿sí? En otras palabras, no han habido sino dos, ¿cierto? ¿Sí? Pero coloquémoslas aquí. Las zonas francas de carácter turístico estaban en Pozos Colorados. ¿Cómo se escribirá Pozos? Yo creo, o los pintamos de otra manera, son colorados, al contrario. Tal vez así, Pozos Colorados, colorados. Y la zona franca, este es en Santa Marta, ¿cierto? Y la zona franca turística que tiene Cartagena, pero no me acuerdo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Cartagena. ¿Sí? Entonces, en el país existen los dos porque son como modelos, donde cumplen con unas condiciones de las que vamos a hablar ahorita, que son fomento para el desarrollo del comercio exterior. Pero hoy en día hay otros departamentos que quieren efectivamente desarrollar procesos de comercio exterior con creación de zonas francas de otra índole, y el Estado colombiano tiene un control sobre ello y eso no es viable, ¿sí? Pero sin embargo, también hoy en día existen zonas francas dedicadas al tema de la salud, ¿cierto? Ya sea porque sea salud desde el punto de vista médico, ¿sí? ¿Sí? O de carácter odontológico, inclusive también la parte cosmetológica. Entonces, en esa medicina hay algunas ciudades como Cali, por ejemplo, ¿sí?, que le aportan en términos de salud, ¿cierto? Bogotá y Medellín. Y hay algunas otras que quieren como incursionar, como el caso, por ejemplo, de Bucaramanga, ¿sí?, que dicen que, no, que tienen por allá también un mecanismo especialmente para poder fomentar, bajo esta calidad de servicios, un negocio exportable totalmente hacia el mercado internacional bajo este esquema. Así duramos mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en el eje cafetero yo fui uno de los creadores de la zona franca del departamento del Quindío.
Digo creadores porque yo fui uno de los primeros que habló aquí en el departamento en un foro de gerentes de la Cámara de Comercio de por qué son importantes las zonas francas. Yo vine en el año 92 desde Medellín a hablar sobre el tema. Me invitaron para el foro de gerentes y tuve la oportunidad de conversar ahí de algunos temas, pero fuera de ello, para esa época se estaba pensando de que el departamento del Quindío podría tener algo que llamaba Puerto Seco. Inclusive en la mente de muchos personajes y parlamentarios de la región todavía está el nombre de Puerto Seco, pero no, lo que tenemos es una zona franca comercial e industrial, ¿sí? Que en la primera fase está al 100% de tres fases posibles. Entonces, donde está el total de la cantidad de empresas que promueven el comercio exterior de importación y exportación y que existen esos mecanismos para ello. Que en los primeros 10 años de su funcionamiento realmente fue simplemente incipiente, pero que en los últimos 20 años, o sea, en este siglo, la zona franca tomó totalmente auge para las ventas en el mercado internacional. Y por supuesto es una empresa, una institución que efectivamente le genera empleo, desarrollo, ¿sí? Oportunidades comerciales y demás, y sobre todo divisas para el país y el departamento como tal. Igual, la zona franca de Bogotá pues tiene N cantidad, yo las conozco absolutamente todas del país, he viajado a todas las zonas francas de Colombia y he conocido también muchas zonas francas en el exterior y he tenido la oportunidad de estar en diferentes países latinoamericanos y casi en otras partes del continente, mirando y observando y conociendo las diferentes zonas francas, ¿sí? Sus características, sus formas, estudiándolas un poco, desarrollando una, sí, cuando trabajaba desde el punto de vista académico, concretamente como directivo universitario, tuve la oportunidad de hacer, ¿cómo se llama? Un aporte importante al desarrollo de las zonas francas. Entonces, todo eso, todo eso es fundamentación. Uno de los primeros conceptos que yo emití y que fue escuchado es que el país necesita mucho más zonas francas, ¿sí? Y cuando digo que el país necesita, es que necesita centros de producción permanentemente. Entonces ya están en Bucaramanga, ya está inclusive una más en el norte del departamento del Valle. Hay 23 municipios del norte del Valle que están y ya firmaron el acuerdo para que efectivamente se pueda crear allí una zona franca exclusivamente para el norte del Valle. También hay otra zona franca que tiene también el municipio o sea, en este caso Bogotá, por la vía, por la calle 80 yendo para ellos. ¿Cómo es? Una sucursal de la zona franca del Pacífico ubicada en la vía hacia Facatativá, algo así, o hacia el municipio más cercano antes de llegar a Facatativá, que ya me olvida el nombre. Entonces, ahí queda la zona franca. La zona franca de Bogotá, que obviamente queda en la calle 11 allá ¿cómo se llama? Con la carrera 130, es saliendo por la autopista Medellín con destino hacia el sur occidente del país. Y entonces, justo, eso es la zona franca, pues obviamente con muchos resultados. A la zona franca de Bogotá tuve la oportunidad de ir muchas veces, inclusive a muchas visitas académicas y con mucho interés. A la zona franca de Cuta, pues casi me convierto en el gerente de la zona franca de Cuta el año pasado, perdón, el año antepasado, el año 2019, porque fue administrada durante un par de años por la zona franca del eje cafetero. Hoy en día está, digamos que el sector productivo del departamento del norte de Santander dijo, no, aquí queremos una persona que sabe, que maneja y que tiene que, le dije, bien pueda, no hay ningún inconveniente. Entonces, no alcancé a subirme en el tren, pero tampoco estaba como muy interesado en irme para Cúcuta. ¿Sí? Qué calor, ¿sí? O qué complicaciones. Sin embargo, ya la zona franca como que camina mucho mejor, ¿sí? Y va en un direccionamiento muy amplio. La gerencia de esa zona franca está a cargo del eje cafetero en el Tebaida, Quindío. Hoy en día se están promoviendo unas zonas francas tanto en Neiva como en una zona franca del Gran Tolima y en ¿cómo es? Y en otras ciudades importantes. Por ejemplo, Valledupar, a pesar de que existen unas zonas económicas especiales, ¿sí? Que se me olvidaban, ¿sí? Punto 8, que me pasaban por alto, ¿sí? Unas zonas económicas especiales de exportación, ¿cierto? Que influyen directamente, en este caso Nariño tiene una, por ahí en Tumaco. Eh, ¿Cómo es? En Cúcuta, definitivamente por el problema de la frontera, hay otra zona económica especial, pero también en Valledupar se convierte también en una zona económica especial, importante para el desarrollo.
y que es necesario. Inclusive está Buenaventura también, que se considera una zona económica especial de exportación, porque necesitan unos programas de apoyo. Y esa fuente en ese octavo es bien válido para el desarrollo del comercio exterior. ¿Cómo funcionan las zonas francas? Entonces, es como nuestro objetivo a las 8:15 de la noche en este momento. Entonces, damas y caballeros, aquí está, voy a hacerles un dibujo, ¿cierto? Que hace referencia. Ustedes saben que van a tener esta importante aporte, ¿sí? Y entonces estamos hablando de esto, ¿sí? Pero además de ello, sí, no vamos a cerrar, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo aquí, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que yo soy experto dibujante, ¿cierto? Sí. Digan que sí, ¿cierto? Sí. Profe, excelente dibujante. Ah, muchas gracias. Qué bien, oiga, qué maravilla. Esta es una zona franca. Sí, muchas gracias por el aporte. Que según la legislación debe tener mínimo 20 hectáreas. ¿Sí? Es decir, y que debe tener un doble encerramiento. ¿Sí? Y que además de ello, aquí se considera que existe algo que se denomina extraterritorialidad. Extraterritorialidad. Es una palabra corta, fácil de pronunciar, fácil de recordar, muy parecida a las marcas, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, extraterritorialidad. ¿Qué significa esta palabra? Es un lugar dentro del país, pero con una legislación especial. Es decir, que lo que está aquí prácticamente es como si estuviera en el exterior. Dentro de este cerramiento de doble enmallado, en mínimo 20 hectáreas, de ahí para adelante las que más se puedan, pero mínimo, ¿sí? Ah, se me olvidaba. Hoy en día también existe una en Manizales que tiene una característica especial, ¿cierto? Es decir, hoy en día hay muchas zonas francas. Dice la internet de que hay 112 zonas francas en Colombia, ¿cierto? Pero yo no creo. Es decir, yo ya no, sí, pero deberían ser, ¿cierto? Entonces, seguramente ya van en el proceso. Pero hay una que tiene Manizales, pero la recordé rápidamente porque ellos tienen la zona franca andina, ¿cierto? Por ejemplo, también la que tiene en este momento Pereira, ¿cierto? Que está ubicada en el municipio de La Virginia, en el occidente de Risaralda, ¿sí? Y entonces por ahí fue como tal. Yo tuve la oportunidad de orientar una charla para aproximadamente unos 150 empresarios de Dos Quebradas en el año 97, cuando ejercía como decano en una facultad, porque hice un proyecto conjuntamente con un equipo en Dos Quebradas, unos profesionales, y dentro del equipo estaba yo, que le hacía un aporte al desarrollo del comercio exterior. Resulta que el gerente del proyecto se enfermó para el día que iba a sustentar el proyecto, entonces me llamaron a mí para poder orientarlo. Yo lo conocía muy bien. Me dieron como 2 días anticipado que era que el gerente del proyecto se iba a enfermar y efectivamente se enfermó, ¿sí? Y entonces hablar en público a veces es complicado. Y yo tuve la oportunidad de defender allí el proyecto y hablar ante 200 empresarios. Y ellos rápidamente sí, ellos pensaron que yo era una persona por allá del exterior o algo parecido, ¿sí? Sin embargo, pues yo muy oriundo de la ciudad de Armenia, pero como yo ya tenía experiencia como docente universitario, pues me facilitaba hablar en público y fuera de eso, con el conocimiento de causa. Recuerdo muy bien que uno de los empresarios me dijo al final que por qué la zona de franca del eje cafetero no estaba en Pereira. Y entonces yo sonreí, ¿sí? Y le dije, porque ya se está construyendo y se está generando una zona franca para Risaralda sobre el municipio de La Virginia y que ya está en pleno funcionamiento. Entonces él quedó como aterrado, no conocía el caso y bueno, para ello. Ese es el lugar, totalmente cerrado. Es decir, aquí solamente operan usuarios industriales, usuarios comerciales, usuarios logísticos, usuarios, digamos, administrativos, no recuerdo bien el término, ¿cierto? Sus usuarios que administran las zonas francas, ¿cierto? Sí. Y entonces, bueno, y también usuarios financieros.
financieros. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay una serie de empresas, pero no es una zona franca para ir a comprar como si fuera un mercado persa. No, no, eso es una cosa totalmente diferente. Se llaman puertos libres, ¿cierto? Como el caso, por ejemplo, cuando usted va a Colón, allá se encuentra con unos árabes, y se encuentra con unos chinos y con unos turcos miedosamente hábiles para los negocios, ¿sí? Pero como usted también tiene esa habilidad, pues allá charla muy bueno, ¿cierto? Mientras que en la zona franca usted no puede ni entrar, porque para estar allá tiene uno que tener la calidad de usuario industrial, acceder allí, estar solamente allá. O sea, mi empresa solamente puede estar en la zona franca, ¿sí? No puedo estar al interior del país. ¿Por qué? Porque tendría que llevar la misma contabilidad de la empresa y no me permite ello, ¿sí? Entonces, me convierto en un usuario industrial o comercial, o puedo ser una agencia de aduanas, ¿sí? La agencia de aduanas sí se permite y un forwarder también, ¿cierto? Porque estoy adentro y afuera, porque aquí lo que vamos a hacer es prestar unos servicios dentro de la zona franca para los usuarios. Están los usuarios administrativos, que son los que gerencian la zona franca, y en las zonas francas también pueden estar los bancos. O sea que los bancos están allá o acá o afuera. También se permite para ello, ¿sí? Para prestarles servicios comerciales financieros a los usuarios comerciales e industriales de las zonas francas, al igual que a los logísticos. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay un sinnúmero de empresas que solamente están dentro de la zona franca, dispuestos a producir y a comercializar bienes con destino a los mercados internacionales. Entonces, ¿qué sucede, por favor? Que si las mercancías viajan desde el interior del país, ¿cierto? Y se almacenan en una zona franca, ¿sí? Esto que está aquí se considera exportación. Exportación. Entonces, repito, como la zona franca del eje cafetero queda en la Tebaida, entonces es muy posible que una mercancía que se produzca, de una empresa que produzca mercancías acá, en Armenia, las lleve a zona franca, entonces hace un procedimiento de exportación. Y es como si la mercancía estuviese fuera del país. Esto es por el concepto de extraterritorialidad. Caso contrario, que si las mercancías están ubicadas dentro de zona franca e ingresan al territorio aduanero colombiano, esto se considera una importación. Y en otras palabras, hay que nacionalizar las mercancías. Nacionalizar. Así que tengamos en cuenta estos valores porque demás. Pero si las mercancías van de una zona franca a otra, es como si estuvieran en el exterior, no hay movimiento. Y si las mercancías vienen del exterior a una zona franca, es como si se encontraran en el exterior. Por el mismo concepto de extraterritorialidad. Ese es el ejemplo que nosotros estamos considerando en este momento, ¿cierto? Para tenerlo en cuenta, ¿cierto? Con base en un criterio de zona franca. ¿Cuál es el objetivo de desarrollar productiva y comercialmente los procesos exportables en el mercado internacional de los bienes que se produce en la región? Por eso yo soy partidario de que, por ejemplo, en Florencia, Caquetá, haya una zona franca. Lo que pasa es que el problema ya es la vía de acceso. Pero seguramente hoy en día que puede haber una carretera que una a Florencia con Buenaventura a corto plazo. Entonces puede ser una, ¿cómo se llama? Una importante vía que desarrolle el comercio exterior del país, porque en el departamento del Caquetá se pueden producir muchos bienes con destino a los mercados internacionales de muy buena instancia. Entonces, ahí está la gran respuesta para nuestras tareas permanentes del desarrollo comercial como tal. Esto en materia de zonas francas, es decir, en las condiciones y en el concepto productivo y en el desarrollo como tal de la fuente. Cuando una empresa está aquí en zona franca, ya sea nacional o extranjera, que se ubique aquí, automáticamente recibe el apoyo de Bancoldes y el apoyo de Procolombia, o sea, se le suman esos incentivos. Pero además recibe la calidad de, ¿cómo se llama?, de apoyo por parte de la zona franca como parte aportante en el desarrollo del comercio exterior y se vuelve fuente importante también para muchas otras características. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Carlos, buenas noches, gracias. Primero me adelanto a darle las gracias por todo lo que usted nos ha enseñado. Me sacó de la ignorancia de muchos temas. Muchas gracias. Esto, la zona franca aquí, Corferias, tiene zona franca. Ah, bueno, sí, señor. Muchas gracias por el aporte, Jorge. Sí, claro. Resulta lo siguiente. Resulta de que la Feria Exposición Internacional, ¿sí? La Feria Exposición Internacional, así se llama, de Bogotá, ¿sí? Pues en su condición de recinto ferial no tiene pues ninguna duda. Simplemente que cada 4 años cuando hay ferias y exposiciones internacionales declaradas donde participan las naciones del mundo, ¿sí? Pues, con sus empresas, pero es la nación la que hace presencia con sus productos en el mercado de la feria de exposición. La feria de exposición internacional se convierte en una zona franca de carácter temporal transitoria. Esa es la norma, ¿sí? Y entonces, 2 meses antes de que empiece la feria y 2 meses después, así se denomina. Y entonces esa zona franca ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que se va a hacer es un trabajo comercial donde hay una participación de las naciones del mundo, pero además de ello, la legislación permite que los países del mundo traigan las mercancías para su exposición y para que a su vez hacia el exterior también tengan mucho que participar con respecto a los temas, a los productos que se venden nacionalmente, pero de nuestras empresas en el mercado internacional. Gracias por recordarme el tema que hace referencia a algo muy importante para nosotros. Y finalmente, vamos a hablar del Plan Vallejo. Plan Vallejo. Plan Vallejo. El Plan Vallejo parece que está en decadencia. Yo no diría que está totalmente abolido, ni mucho menos. Nació también en 1958, ¿cierto? Pero rápidamente fue a través del decreto ley 444 del año 67, cuando se acondicionó el Plan Vallejo, un programa de Plan Vallejo. Lo retomó la ley séptima, perdón, del año 91, ¿sí? De 1991, y desde ahí funciona totalmente. ¿Y en qué consiste? Consiste en un contrato, ¿sí? que tiene el usuario Plan Vallejista, el usuario Plan Vallejista, plan, ¿sí? Con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Industria y Turismo. Lado también por la DIAN, ¿cierto? Con injerencia directamente de la DIAN. ¿En qué consiste? Entonces lo voy a colocar aquí. Artículos 171, 172, 173, 174 y 179 del decreto ley 444 del año 67. Voy a colocarlo de decreto ley 444 del año 67. Está intacto, o sea que en las normas que continúan hacen referencia a ello. ¿Y qué es lo que permite? Permite la importación de insumos que se utilicen en unos bienes de exportación, ¿sí? Entonces, para bienes de exportación. En otras palabras, con exención de derechos de aduana. En otras palabras es traer del exterior los hilos y los botones que necesita de pronto una camisa y vender la camisa en el mercado internacional. Es más o menos el ejemplo. Todos los insumos. Obviamente el artículo 171 del decreto 444, que después lo recibe la ley séptima, automáticamente le dice cuáles son los insumos y cómo están clasificados. En 2 literales, literal A, B, tal vez en 3, A, B y C, para clasificar los tipos de insumos, pero son muchísimos. Es decir, el Estado colombiano, las empresas pueden importar esos insumos sin pagar derechos de aduana, sí y solo sí se utilicen para bienes de exportación. O sea, se fabriquen nuevos bienes con destino al mercado internacional.
Lo mismo pasa con el artículo 172, entonces ya no habla de insumos, sino de materias primas, ¿sí? Y entonces también tienen exactamente la misma consideración para bienes de exportación. Y entonces, por ejemplo, las camisas de las que hablo, pues se hacen con tela. La tela puede ser importada, no paga derechos de aduana porque se va a utilizar para elaborar el producto final con destino al mercado internacional. Entonces, el usuario que contrate este sistema se compromete con el Estado a hacer este tipo de, ¿cómo se llama?, de consideraciones. El Estado ya sabe cuáles son los productos que normalmente se puede, ya sabe también calculado cuánto sale, de cuántas, ¿cómo se llama?, metros se necesita para hacer una camisa talla L o XL, que es la que usan en Estados Unidos la mayoría de las ventas internacionales, ¿sí? Entonces eso sucede. El artículo 173 nos habla de los bienes intermedios. Los bienes intermedios. Es decir, probablemente un repuesto o de pronto un accesorio o alguna circunstancia que también pueda ayudar a algo que fundamente un producto para la exportación. Denme un segundito, por favor. Esos bienes intermedios, damas y caballeros, pueden ser también algunos accesorios o algo que, por ejemplo, como las marquillas que se usan en los productos para las ventas de unos bienes maquilados en el exterior, y entonces se importa la marquilla y sale la camisa finalmente para la venta. Y el artículo 174 habla de la maquinaria y equipo. En esta maquinaria y equipo, ¿sí?, hay unas consideraciones que están vigentes. Sin embargo, lo que se dice es que usted puede importar maquinaria y equipo pagando el 5% del arancel, ¿sí?, del producto. Sin embargo, usted también debe acreditar que a partir del tercer año, ¿cierto?, del tercer año, ¿sí?, el 70% debe ser para exportación, el 70% de la producción, ¿sí?, debe ser para exportar. Entonces aquí es donde usted hace un estudio y ve que si es viable o no es viable. Probablemente tiene exoneración de muchos impuestos, o a lo mejor de pronto para usted no es viable este negocio, usted entonces no firma ni hace ningún contrato por el artículo 174. ¿Por qué? Porque usted va a traer la máquina, la va a importar y con ella también va a hacer productos para el mercado nacional. Sin embargo, existe esa posibilidad que a partir del tercer año y de ahí en adelante usted produzca el 70% de la producción, lo venda en el mercado internacional. Y finalmente el artículo 179 del decreto ley 444 es un sistema de Plan Vallejo Junior, que ese ya sí está como en tendencia de salir del mercado, pero ese sistema es como para que usted se inserte en él y ahí mismo usted pueda desarrollar todas estas figuras, ¿sí?, todas estas oportunidades comerciales. Entonces es una forma como de que usted viene haciendo este proceso y vuelve y empieza con el sistema. O lo inicia también. Usted ha venido actuando en el mercado del comercio exterior, pero usted de una u otra manera se quiere insertar con un programa Plan Vallejo, ¿sí?, y hace que efectivamente se generen estas oportunidades. El Plan Vallejo fue ¿cómo se llama?, creado por un señor denominado Joaquín Vallejo Arbeláez, ¿cierto? De ahí que el nombre de Plan Vallejo. Pero técnicamente en el mundo entero se llaman sistemas especiales de importación y exportación, en Colombia y en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que en Colombia se ha conocido con el nombre de Plan Vallejo, pero el sistema de especiales de importación y exportación lo tienen los países del mundo precisamente para ello. Entonces, esa es una figura que también sirve como incentivo a las exportaciones, que fomenta realmente el desarrollo como tal de algo que nosotros conocemos en el mercado internacional basado en esta fundamentación. Así que, ¿hay alguna pregunta, damas y caballeros? ¿Alguna inquietud, vacío? Me va a permitir abrir de una vez aquí nuestra ventana de conversación, porque con este tema realmente nosotros estamos finalizando, ¿sí?, con este punto que nosotros acabamos de tocar aquí, ¿sí?, y que es muy válido dentro de todo este proceso. Ayuda. Igual, han habido otros incentivos a las exportaciones. Anteriormente existía algo que se denominaba el CERT. Antes tenía el nombre de CAT, Certificado de Abono Tributario, después cambió al CERT.
y era una devolución de algún dinero como tal, y eso generó algunos inconvenientes. El presidente Uribe, no por ser Uribe, eliminó el SER y eso ya ni nos acordamos. Todavía el país creo que está demandado porque hay algunos empresarios que ¿cómo es? Que perdieron una plata importante ahí a través de ese título valor, ¿sí? Y quizás de pronto por ello. Pero, pero él es porque él estaba en el ejercicio del mando, no porque sea de ninguna otra manera, ¿sí? Como tal. Sin embargo, como estos videos ruedan tanto, ¿sí? Llegan de pronto a oídos y demás, pero no es la responsabilidad, sino la figura, ¿sí? Y el motivo por el cual de poder pensar en que el Estado no debe sufragar parte de subsidios con dinero del Estado a ningún sector de la economía, ni mucho menos al sector exportador. Entonces, más bien revierte el concepto de los incentivos en especie, y el especie tiene que ver con la promoción, con el crédito, con el apoyo, bueno, una serie de cosas, con la formación y la capacitación, y fuera de eso, con un trabajo muy importante en materia de comercio exterior. Así que, damas y caballeros, aquí es donde yo voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Ustedes, perdón, voy a grabar aquí, que no, así que no se vaya a quedar ahí, porque este es un tema que yo se los voy a anexar a ustedes, ¿cierto? Pero que además de ello, damas y caballeros, ¿sí? Creo que me perdió ya. ¿Sí? Voy a hacer, como llamo, una fuente importante para el desarrollo como tal. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a agrandarla aquí, ¿sí? Listo. Y entonces, de una manera muy, ¿cómo se llama? Muy de mucha felicidad. Y me alegra aquí con este aporte importante por parte de ustedes. Decirle que esta es nuestra última clase y que me alegra haber estado enormemente con ustedes. Estoy muy feliz porque pues dentro de lo poquito o mucho que hayamos orientado durante estas clases de comercio exterior, yo creo que hemos cumplido. La propuesta del SENA dentro del desarrollo del programa como tal está fundamentado en que nosotros tengamos un abrebocas en muchas cosas, pero que a veces el tema del abrebocas se toque con profundidad. Y yo creo que se ha logrado. Entonces, dentro de los 7, 8, 9 o 10 puntos expresados el primer día de clase que dijimos que lo íbamos a cumplir con 4 talleres, con una serie de cosas, pero uno dice, bueno, ¿a qué horas? Y en menos de un mes, efectivamente, ahí está. Entonces, la metodología ayuda, eso sí, la disciplina por parte de la representación del SENA a través de estos conocimientos también es importante, de estar día a día con clase, ¿sí? Con muchos, con poquitos, con bastantes, con todo el equipo y demás, especialmente con ustedes como aprendices, que ha sido la fuente y el motor para el desarrollo de esta función. Así que este tema de hoy, es el motivo para que nosotros nos despidamos del mes de octubre y le demos una cordial bienvenida al mes de noviembre con el tema de mercadeo, comercialización, ventas a través del modelo Canvas. Un tema muy sencillo que nosotros vamos a considerarlo desde el punto de vista los días martes y jueves. Y nosotros vamos a empezar el próximo jueves. Cuando ustedes ya están, en ese momento yo ya presenté la información, ustedes están inscritos allá como tal. Si de pronto dicen, no, yo no puedo, sí sé cuándo, tal, bueno, entonces en otra oportunidad. Es el último curso de este año. Yo tal vez en el mes de diciembre tengo 80 horas que debo orientar en clase, pero probablemente las voy a orientar de otra manera, ¿sí? Tal vez en otro curso. No sé si de pronto lo haga directamente con funcionarios del SENA exclusivamente, ¿sí? En tema de asuntos cafeteros, ¿sí? Porque parece que se va a estar dando esa figura, ¿sí? O parece ser que de pronto yo tengo un aporte al desarrollo desde el punto de vista de documentación. Y entonces ahí voy a agotar las 80 horas que tenga. Sin embargo, ahí me interesa muchísimo que lo poco o mucho que yo pueda orientar está hecho exclusivamente para ustedes. Con los 32 o 35 proyectos académicos que yo tuve la oportunidad de hacer el año pasado, uno de ellos es este tema de exportaciones. Yo no sabía que me iba a corresponder analizarlo y trabajarlo de esta manera, pero lo hice desde el punto de vista didáctico. Y el que viene también. Y por supuesto otros 33 que tengo adicionales que poco a poco los iré sacando Dios mediante al aire y a la publicación. Igualmente ustedes van a tener el video de hoy ahí para que ustedes lo lleven, lo archiven, tengan sus evidencias y demás. Así que
por el mes de octubre una cordial despedida, una gran satisfacción de amistad y de haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes muchas cosas en este momento desde el punto de vista académico. Así que abro las puertas ¿cómo se llama? De esta ventanita virtual para sus comentarios y sus formas de expresión. Bienvenidos al curso a partir del próximo jueves, ¿sí? En gestión. Y no me van a decir que no, por favor, porque ya están inscritos. Yo ya envié la ficha para inscripción y a ustedes les va a llegar la información. Algunos creo que ya les llegó la certificación o les está llegando la certificación por correo en poco tiempo, pero hay otros que les va a llegar de pronto una semana después o 15 días. O sea que la certificación de curso llega como a mediados del mes de noviembre. Así que escucho aquí algunos aportes de ustedes y bienvenidos. Muchas gracias, Carlos. Otra vez de nuevo, muchas gracias por su aporte. Y nos vemos en Canvas, sí. Muchas gracias. Que esté muy bien. Descanse. Me alegra mucho, Jorge. Muy amable. Gracias. Sí. Clara, sí. Profesor. Profe, muchas gracias por todo el conocimiento que nos transmitió. Para mí fue un curso súper interesante. Obviamente no es suficiente, toca seguir trabajando en los conceptos, en los cálculos, pero ya con lo que usted nos dio, de verdad me dejó muy motivada a seguir aprendiendo. Gracias. Con mucho gusto. Me alegra mucho saludarte, María Isabel. Ajá. Sí, doña Clara, iba a decir algo. Le iba a decir que si es el mismo horario. Sí, señora. Ese de las 7:15 empezamos a saludarnos y a las 7:30 estamos saliendo inclusive con el programa un poquito más temprano, para ahí tipo 9:05 de la noche, 9:10. Sí. Pero ahí agotamos nuestro tema, claro que sí. Bueno, Martes y jueves. y para darle Pero las gracias. sí, pero es martes y jueves nada más. Martes y jueves, sí. Sí, señor. Para darle las gracias, muy enriquecedor todo, para mí pues muy importante y bueno, desearle mucha suerte, muchas gracias. A usted muy amable, gracias, doña Clara, muy amable. Alex, nuestro internacional Carlos, amigo. muchísimas gracias, oye. Ave María, Alex, muy gentil a usted. Sí. Desde que lo vi por allá varado en Nueva York, allá en una carretera, allá, sí, me generó un gran entusiasmo porque usted está en esas latitudes y ha estado comprometido con este programa. Me alegra mucho. Sí, me aprendí mucho, como decían antes ahí, o sea, las bases están sentadas y pues obviamente hay que estudiarlo, pero creo que el mensaje está muy organizado, muy claro y además me interesa muchísimo, ¿ya? Y pues se complementa muy bien con lo que viene a partir de la próxima semana, entonces ahí vamos a estar también. Bienvenidos. Bueno, Les muchas comentaba, gracias. yo cambio el nombre ¿cómo se llama? De exportaciones y lo coloco Canvas noviembre en el chat y continuamos exactamente igual, ¿sí? Como veníamos. Así Bueno, que, muchas Señor Carlos, sí, señor Don Iván. es usted muy amable. Y gracias, profesor. De verdad que es mucha ayuda a todos los conocimientos que usted tiene para darnos a conocer. Me gustaría con Alex, que está en Estados Unidos, creo que usted está en Estados Unidos, Sí, señor. y Sí, la cómo no. persona que se encuentra en Canadá, que no recuerdo qué ciudad de Canadá, Está en Quebec. para que ojalá me regalaran el número de contacto y le enviaran al grupo para hablar y mirar a ver qué podemos hacer con el tema de Boy Café. Claro. Ya tenemos una propuesta para Corea del Sur, un container de 20 pies, pero es café verde y nosotros el tema no es café verde, sino café tostado. Café tostado, correcto. Ya. Entonces, para Alex y para Ale y la otra persona del Canadá, que no recuerdo cómo es que llama él. correcto. Yo le voy a enviar los daticos a don Iván con mucho gusto. Por favor, me envía un mensajito allí para que este mismo fin de semana yo lo tenga al lado, lo mismo que don Alex, que está con interés de comunicarnos. Me envía, por favor, un mensajito ahí al chat y ahí mismo los conecto, como tal. Perfecto, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, don profe Carlos. Muy agradecido por los conceptos. Realmente, pues ya es repetir lo que los otros compañeros han dicho. Pero muchas gracias por todas las bases que nos brindó. Yo creo que a partir de eso hay que construir el resto del conocimiento y desarrollar la idea. A usted muy gentil, don Jorge, muy amable. Muchas gracias. Damas y caballeros, entonces
Solo me queda desearles una feliz noche, ¿sí? Que por favor la pasen muy bien este fin de semana, ¿sí? Que tengan un feliz descanso, pero también muchas alegrías y Dios mediante, entonces nos vemos el próximo jueves. Y el martes me va a tomar un día de descanso, ¿cierto? Y el día jueves retomamos nuestra actividad académica como tal. Toca que vaya y juegue billar, profe. ¿Cómo no? Así es. Profe, qué pena. Eso que usted acaba de mencionar es porque va a iniciar el otro curso. Es correcto, el día jueves. Sí, el día Listo, jueves. profe. Bueno, ¿Cómo no? muchas gracias. Me alegra mucho de hablar, como no, Marisabel. Muy gentil. Gracias. Ajá. Gracias, profesor Carlos, y gracias a todos los asistentes. Muy gentil. Muy amable. Buenas noches. Gracias para todos. Buenas noches a todos. Bueno, Gracias, buenas noches. Que estemos buenas bien, noches. hasta luego. Gracias.